Lo que voy a contar ahora no solo es interesante, sino también útil. Trump tiene, bueno, yo diría una capacidad absolutamente asombrosa para verbalizar lo que pensamos y luego hacer lo que decimos. Lo decíamos entre nosotros y ni siquiera soñábamos que sucedería. Si hasta ahora nunca te habías sorprendido por las acciones de Trump, ahora es el momento de sorprenderte en el buen sentido de la palabra. Su decreto presidencial, aunque aún no está formalizado legalmente, suena de la siguiente manera. Si odias a América, lárgate, quédate en tu apestoso país como Uganda, Somalia, Rusia. Sí, y odia todo lo que quieras. Sí, Rusia también es un hoyo apestoso, solo que glamorosamente cubierto de oro en Moscú y San Petersburgo, pero debajo de ese oro hay podredumbre y suciedad. Escriban lo que quieran sobre que odio el pantano en el que nací, por alguna razón lo llamo mi patria, la que me crió y me educó y me crió. Es mi patria. Además, digan que me enseñó a amar a las personas que encarcelaron y mataron a la mayoría de mis familiares en prisiones y campos. Ustedes ni siquiera se imaginan cuánto odio, no amo, no, cómo no amas a tu patria. No, están equivocados. No amo, odio a todos esos suyos de la KGB, Gutkov, Shvets, Putin, Kasparov, Feikin. Y también a ese, ¿cómo se llama? El mayor Morda que está en Francia y ese que habla dulzón, así le dicen. No, no hablo de Zimbaliuk, ni de Gordon, ni siquiera de Belkovsky, ni siquiera hablo de Bykov. Digo, él no está en Francia. Y también todo sobre Shirnov, también Shirnova. No, él es Chirnov. Bueno, da igual. Pero pasemos a nuestros locales. Govniuchka, Govniuchka, Govniuchka. Y para no ofender a las mujeres, también a las govniuchas. Eso es. Y no solo a los de habla rusa. Sí, todos ellos tienen la lengua mentirosa y sucia. Y con acento ucraniano, o con acento somalí, o con acento palestino del sur, ¿a quién le importa? Algunos hablan sin acento, pero esos nacieron aquí y tienen derecho constitucional. El derecho de decir cualquier tontería, prácticamente sin consecuencia. Bueno, excepto, ya saben, llamados directos, como por ejemplo, no obedezcan las órdenes del comandante en jefe. Hoy es viernes 28 de noviembre y el presidente Trump ayer anunció una actualización de su política migratoria explicando en detalle a quiénes afectarán estos cambios. A quienes llegaron en la administración de Joe Biden, Trump dice que los expulsarán a todos. Los principales medios de comunicación están furiosos por esto. Como probablemente puedan imaginar, también tenemos imágenes completamente nuevas del tirador afgano, uno de los más de 90,000 ciudadanos afganos que Biden permitió entrar a Estados Unidos. Trump. Trump detiene a ciudadanos extranjeros de 19 países. La lista está definida, pero puede ser ampliada. Él revisará las tarjetas verdes de 19 países, como ven en pantalla, africanos, del Medio Oriente y algunos de Sudamérica. Eva, ¿no? ¿Cómo podrá implementar esto? Porque también están hablando de una verificación de lealtad. ¿Es cierto que planean hacer todo esto y deshacerse de personas con tarjetas verdes que están aquí legalmente y el gobierno les otorgó permiso? No creo que el presidente pueda simplemente expulsar a personas a quienes un juez o la oficina de inmigración les dio el derecho de estar en Estados Unidos. Pero aquí se pone interesante. Gracias. ¿Y si esta persona demostró, bueno, digamos, gracias, salió a manifestarse a favor de Hamas o de Putin? Por ejemplo, sí, también hemos tenido de esos. Nosotros fuimos. O no dejaba entrar a los judíos a las universidades. Vino aquí con, bueno, una visa de estudiante y no dejaba entrar a los judíos estadounidenses en las universidades estadounidenses. O incitaban a la rebelión contra un presidente legítimamente electo. Mentían sin descanso, justo aquí en este mismo Internet, sobre ese mismo Trump para interferir ilegalmente en las elecciones.
Y si estas personas mintieron constantemente sobre que Putin ayudó a Trump a ser elegido, no tenían ningún material, solo escuchaban alguna radio, televisión, y sin nada, no había hechos, mentían. Es un movimiento común. Uno roba, otro lo esconde y otro lo revende. Todos tienen la culpa. Aún recuerdo a esas supuestas cabezas parlantes, ruso-parlantes. Entre las orejas no tienen una cabeza real, sino algo que parece una cabeza parlante. Nos contaron que Trump violó a una mujer, creo que hace 38 años en un vestidor, durante el horario de trabajo, en el vestidor de una tienda departamental. Entonces, ¿cómo se llama? Berghoff Goodman, creo que sí, si no me equivoco. Bueno, de alguna manera, como neoyorquino debería haberlo recordado, pero se me fue de la cabeza. Viví en Nueva York varios años. ¿Y si en el aire decían afirmaciones falsas de antemano para engañar a los votantes, teniendo su propio objetivo político? ¿Y qué pasa si son personas como esos? Bueno, como ese que tiene 2 o 3 casas, ese Solnsev, así se apellida, ¿verdad? Que no tienen la tarjeta de residencia, por ejemplo, o alguien que la tiene, pero aún no tiene la ciudadanía. ¿Qué pasa si a la oficina de migración les llega algún documento? ¿Te leo? Con enlaces, entonces, a artículos y videos que ahora están apresuradamente eliminando de todo Internet. Pero no podrán. ¿Cree que los dejarán aquí? Bueno, allá. O dándoles un suave empujón con la bota en el coxis, los enviarán de regreso a su patria, la que los crió. Así es. Ser unas bestias, así los crió. Ellos escaparon aquí para... Los subtítulos, en mi opinión, son más independientes. Nuestras decisiones con nuestro dinero. Y luego nos dicen qué tan idiotas somos. Gracias a Trump ya no seremos más idiotas. El presidente Trump está cambiando su política migratoria, anunciando anoche en el Día de Acción de Gracias que lo único que lo solucionará es la migración inversa. El retorno de todas las personas o grupos a sus lugares de origen, incluidos millones de migrantes legales protegidos por el régimen de Biden. Te explico. En tiempos de Biden, con solo una firma presidencial, supuestamente de Biden, millones entraron a Estados Unidos. Pero eso no fue una ley aprobada por el Congreso, fue algo firmado. Busco inventar un epíteto para el presidente Biden, que sea lo que Dios quiera. Joe Dormilón, eso es lo mejor y lo más suave que se puede decir de él. Una orden firmada por Joe Dormilón, lo que significa que otro presidente puede revocarla con solo firmar. No sé sobre los rusos, pero esto puede tener una relación directa con los ucranianos. Vinieron y engañaron al servicio de inmigración mintiendo sobre sus ingresos. Entonces, por correo electrónico se jactaban con sus amigos de cómo engañan a América, de que todos aquí son unos tontos, de cómo engañan a los idiotas estadounidenses y escribían cosas malas sobre América en las redes sociales. Y ahora váyanse a casa, chicos, porque no los dejamos entrar aquí para que nos echen su porquería en el té. Entonces, el atentado cometido por este ciudadano afgano, que anteriormente tenía vínculos con la inteligencia de Estados Unidos, contratado por la CIA durante la guerra contra el terrorismo en Afganistán. El tirador ingresó a Estados Unidos durante la operación de recepción de aliados del gobierno de Biden, que trasladó a más de 90,000 afganos a este país, en su mayoría jóvenes afganos con una verificación mínima. La Casa Blanca declara que algunos, según ellos, eran terroristas entrenados. Obviamente estoy furioso por lo que pasó, considerando que esto se pudo haber evitado. Si no hubieran estado aquí desde el inicio, esto no habría pasado. Trump dice que ya no vamos a aceptar a su gente. De hecho, dice que vamos a devolverlos a todos. Todos ellos tienen que irse. Trump publicó su 1000ª SF Truth Social anoche. No voy a leer todo el hilo. La mayor parte de esto lleva a su nueva política de inmigración. Él explica por qué es así, por qué es necesario, justificando por qué tiene que hacerlo. Sin embargo, la parte importante dice: suspenderé para siempre la migración de todos los países del tercer mundo para que el sistema de Estados Unidos pueda recuperarse por completo. Detengan las millones de entradas ilegales de Biden, incluidas las firmadas por Joe el Soñoliento, y deporten a quienes no beneficien o amen a Estados Unidos.
Yo, Escribió Trump, expulsaré a todos los que trajeron sin la debida revisión. Y escuchen todos, los que no son capaces de amar a nuestro país, amar. No a Trump, no a Trump, no a la ideología, no sé, la política. Si no eres capaz de amar, entonces, ¿a dónde te dejaron entrar? ¿A dónde tú mismo aspirabas? Entonces, bueno, no te necesitamos para nada, no te necesitamos. Puedo traducir estas palabras a varios idiomas para que quede claro. Entonces, migración inversa, es decir, como dicen de manera elegante, reinmigración. O bueno, en palabras simples, vete de aquí, de donde viniste, lo más rápido posible. No te queremos. Bueno, entonces no tienes nada que hacer aquí, amigo. Odianos desde tu agujero apestoso del que huiste. Bueno, no pudiste apreciar el regalo que te dieron, así que vete al carajo de regreso. ¿Los demócratas se resistirán? Uf, claro que sí. Todos sus abogados, políticos, jueces, todas sus organizaciones secretas clandestinas ahora se van a poner en pie de guerra. Hice los subtítulos, porque este es el final, su final. Ni siquiera es el ocaso, chicos, no es el ocaso. Es la muerte de los que odian nuestro estilo de vida, nuestra moral, nuestra libertad y nuestros derechos. Es el fin del maldito colectivismo. Harán todo lo necesario para sobrevivir, todo. los subsidios federales para no ciudadanos privan de ciudadanía a migrantes que alteran la paz y deportan a extranjeros que amenacen la sociedad, la seguridad o sean incompatibles con la civilización occidental. Estos objetivos buscan reducir significativamente los grupos de población ilegal y problemática, incluyendo a quienes ingresaron por procesos no autorizados e ilegales. Solo la migración inversa puede corregir esta situación. Feliz Día de Acción de Gracias a todos, menos a quienes odian, roban, matan y destruyen lo valioso de Estados Unidos. No estarán aquí por mucho tiempo. No sé cómo Trump va a limpiar a Estados Unidos más rápido de lo que ha estado sucediendo durante, bueno, llamémoslo el primer año, sí, aunque el año en realidad será a finales de septiembre, sí, a finales de enero, septiembre. Pero eso le traerá el amor de millones que pensaban lo mismo, pero no se atrevían a decirlo, no se atrevían a decir lárguense. Eso es por lo que votamos, eso es por lo que yo voté. Siempre creí que así era, pero no fue así. No se puede decir devuelvan a los migrantes legales a los millones de personas que la administración de Biden trajo aquí. A millones de estas personas les otorgaron protección especial como estatus de protección temporal o visas, por lo que técnicamente no son ilegales. Y eso está mal, amigos, está mal decir que ellos también deben regresar. Ya llevan 10 meses en los que la administración de Trump se ha visto obligada a ceder. Lo presionaron para decir que solo deporten a inmigrantes ilegales que sean delincuentes violentos. Escuchan cuando Joe Rogan lo dice cediendo ante la multitud y preguntando por qué Servicio de Inmigración y Control de Aduanas va a Home Depot. ¿Por qué deportan a los ilegales que no trabajan en Home Depot? Yo pensé que iban a perseguir a los delincuentes. Sí, Joe, exactamente. Están en Home Depot buscando a un extranjero delincuente, aunque deberían detener a todos los que llegaron con Joe Biden porque son ilegales, de verdad. Todas esas órdenes y medidas de protección fueron firmadas por funcionarios de Joe Biden con AutoPen en nombre del presidente. Trump anuló hoy todas las órdenes de AutoPen y lo publicó hace unos minutos. Cualquier documento firmado. Eso no es así, eso no es así, eso 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 de él. Lintel suena como no naming. Y que las personas que manejaban el AutoPen lo hicieron ilegalmente. ¿Por qué debemos obedecer y cumplir órdenes ilegales? ¿Por qué nuestra vida debe empeorar solo porque unas cuantas criaturas decidieron lucrar a nuestra costa? Parece que ahí están incluidos Soros
Obama, los Clinton, toda esa pandilla, llamémosla así, alrededor de Biden, que por cierto, comparado con los demás, es casi un ladrón menor, casi un carterista. Lo que ha sucedido en las últimas 36-48 horas literalmente lo ha cambiado todo en nuestro país. Un héroe estadounidense de 20 años murió tras ser asesinado a tiros en la capital del país por alguien que ni siquiera debería haber estado aquí. Y el presidente Trump acaba de hacer posiblemente la declaración más significativa de toda su presidencia y una vez más une a toda su coalición. Tenemos noticias de última hora sobre quién está detrás del atacante afgano que pidió asilo, Romanullah Lakonbal, quien tendió una emboscada a nuestra Guardia Nacional en suelo estadounidense en el Distrito de Columbia. Mientras los medios tradicionales están obsesionados con la pregunta de sí, ¿por qué es eso? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Intentan culpar a Trump, pero esa no es la pregunta correcta. Todos sabemos su motivo. Seamos sinceros, él odia a Estados Unidos, odia todo lo que representa a Estados Unidos. Ante todo, la pregunta no es por qué lo hizo, la verdadera pregunta es quién le pagó para que estuviera aquí. ¿Quién le dio un techo? ¿Quién pagó por su vida? ¿Quién? Alguien de Donalda Sa respondió por él, alguien lo trajo aquí, alguien informó que pasó todas las verificaciones y no representa una amenaza para la seguridad de nuestro país, de ninguna manera. ¿Quién es? ¿Y se equivocó? Bueno, tal vez ellos sí. ¿O fue algo intencional, bien planeado? El periódico Economic Times informa que Stanley y Valerie Creighton son una pareja adinerada que vive en una casa valuada en $3 millones en Bellingham, Washington. Ellos acogieron al presunto tirador y al parecer lo investigaron cuidadosamente. O al menos eso creían ellos. Al parecer eran, unos típicos liberales burgueses. Y ellos empezaron a recaudar fondos para él. Juntaban dinero entre sus amigos para apoyar a quien después abriría fuego contra nuestros soldados uniformados. Lo llamaban héroe, respondían por él. Y en esencia lo que hacían, lo supieran o no, era servir como simples soldados en la agenda de fronteras abiertas. Con gusto invitaron el peligro a sus propias zonas de élite. Se felicitaron a sí mismos por ser progresistas y tolerantes. Y luego, no sé, supongo que se voltean cuando ocurre lo inevitable. No lo sabemos. Subtítulos de Dima Torzok. Pero vamos a pensar que lo hicieron por estupidez y no por mala intención. Pero también hubo quienes lo hicieron para hacernos daño a nosotros, a usted y a mí específicamente. Llegó tras la desastrosa retirada de tropas de Biden de Kabul, que causó la muerte de más de una docena de militares estadounidenses. Y luego lanzaron la Operación Bienvenidos, Aliados, uno de los nuevos nombres de operaciones de Biden. Estos proyectos de ley suelen ser lo opuesto a lo que prometen. La ley de reducción de la inflación la subió, pues solo fue un fondo y reparto de dinero del nuevo Acuerdo Verde. La ley de atención médica asequible de Obama hizo que la medicina fuera aún menos accesible. Siempre llaman a estos proyectos de ley y operaciones de manera opuesta a su efecto inevitable. Así que a esta la llamaron Operación Bienvenidos, Aliados, y este ciudadano afgano se suponía que debía ser un aliado. Es decir, todos los que nos ayudaron en Afganistán, quizá porque pensaban que los talibanes, los islamistas, no mataban suficientes infieles o no lo hacían de manera suficientemente efectiva. Es decir, a nosotros, sin verificar, sin investigar, sin cumplir con su deber principal de protegernos, a nosotros. Lánzalo, creo que era 79, 97, una cantidad increíble solo de aquellos que nos ayudaron de alguna manera o, por así decirlo, eran, lo que se llama asesinos pagados por los estadounidenses. Fueron lanzados a nuestro hogar, hacia nuestros hijos. Entonces, ¿a quién debemos darle las gracias? ¿Quién creen ustedes que financia las enormes redes de organización no gubernamental que reciben a estas personas y las dejan en sus ciudades? Por supuesto, no es otro que la maquinaria de Jorge Soros, el demócrata Jorge Soros.
¿verdad? Circulan informes de que el Departamento de Justicia investiga los fondos de la sociedad abierta de Soros por financiar grupos ligados al extremismo interno. Pero todo es mucho más profundo. Toda la infraestructura que trae y transporta a personas como Lackenwall a los Estados Unidos. Abogados que litigan para dejarlos aquí, organizaciones sin fines de lucro que pagan su renta, cabilderos que escribieron la política para la administración de Biden. Resulta que toda esa infraestructura está nadando en dinero en la sombra. Así que miles de millones de sus impuestos y cientos de millones de dinero oscuro han creado lo que llaman el complejo industrial de refugiados. Ellos se benefician del caos, ¿verdad? Eso es lo que descubrimos con Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. ¿Recuerdan cuando DOZH lo reveló? Lo que DOZH reveló fue cómo las organizaciones no gubernamental usaban su supuesto humanismo como fachada para simplemente lavarse las manos en asuntos de la izquierda. Y todo ese dinero. Ellos financian el traslado de todos esos refugiados. Y cuando uno de sus proyectos se vuelve violento, limpian el sitio y eliminan las recaudaciones, se esconden, hacen todo lo posible para echarle la culpa a otros. Mientras los Creighton reunieron unos cuantos miles de dólares, esta red patrocinada por Soros ha gastado miles de millones para que nuestras fronteras permanezcan abiertas a amenazas como esta. Ellos pagaron abogados, pagaron cabilderos. Y en el sentido más literal, creo que se puede decir que ellos pagaron por la bala. Ellos pagaban por los autobuses, los aviones, para transportar a los ilegales desde la frontera, o sea, a Estados Unidos. O los llevaban a México o Venezuela, los subían a aviones y los traían aquí. Ellos, a través de funcionarios, sacaban nuestro dinero para traer aquí a afganos, Samolitsev, haitianos. Toda esa gente no entiende nada sobre nuestra libertad ni sobre nuestra república. Les importa un comino nuestras creencias, nuestra moral. ¿Sabe? Cuando llegan poco a poco, se mezclan, pero cuando llegan todos juntos, se mantienen unidos y juntos no les importa nada excepto aprovecharse de nosotros. Porque nos tienen envidia, naturalmente. Por supuesto que nos envidian y quieren vivir como nosotros. Inmediatamente. Ellos van a limpiar los pisos y odian a todos los que les dan esos miserables sueldos. Cuantos más son, cuanto más se agrupan juntos, más nos odian. ¿Quién quiere hacernos daño? Todos ellos, los que llegaron, bueno, no todos, no vamos a decir todos, no está bien, no está bien. Trump lo dijo en voz alta y... Les compartiré la lista de países a los que se les prohibirá la entrada a Estados Unidos publicada en las últimas 24 horas. Como mencioné, esto surgió en las últimas 24 horas desde hoy, 28 de noviembre de 2025. Echemos un vistazo a los titulares recientes para que puedan comprobarlo ustedes mismos. Trump prometió detener para siempre la migración de países del tercer mundo después del incidente de tiroteo que afectó a la Guardia Nacional. El presidente pidió una migración inversa en redes sociales el Día de Acción de Gracias, diciendo que quiere deportar a quienes no sean compatibles con la civilización occidental. Esto sucedió tras la muerte de un miembro de la Guardia Nacional en un tiroteo en Washington, Distrito de Columbia. Esto fue publicado por la British Broadcasting Corporation hace apenas 4 horas. Al sospechoso del tiroteo contra la Guardia Nacional se le acusará de asesinato. Trump congelará la migración de países del tercer mundo y además de eso, Trump llamó tonto a un reportero durante una conversación tensa y es sospechoso del asesinato de un miembro de la Guardia Nacional. Hay muchos momentos tensos. Hace 42 minutos, desde el momento de la grabación, Trump está anulando todas las órdenes de Biden firmadas con una pluma. Y escuchamos que eso representa alrededor del 93% de todas las órdenes ejecutivas de Biden hechas con una pluma. Entonces Trump está anulando mucho de eso, también está implementando la migración inversa y ahora vuelve a estar en vigor la prohibición de entrada de Trump para otros países del tercer mundo que están en contra de Estados Unidos. Él declara, no son bienvenidos aquí. No permitiremos que se repitan los hechos en Washington, Distrito de Columbia, en la víspera del Día de Acción de Gracias, ese tiroteo contra la Guardia Nacional. Eso lo hizo un nacionalista afgano. Dicen que esto debe dejar de suceder. Buenas tardes, Vicky. Aquí la administración identificó 19 países que generan preocupación en el tema de inmigración y son de todo el mundo. Afganistán forma parte de este grupo y el presidente ya anunció que revisará exhaustivamente a todos los afganos que llegaron durante la administración de Biden.
Pero eso no es todo. Irán, Cuba, Venezuela y otros países de todo el mundo donde ha habido relaciones hostiles con Estados Unidos. Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Como pueden ver, en la lista no está, pero solo aparecen Afganistán, Cuba, Venezuela, Irán, Haití. Kazajistán. Así funcionaría. Las tarjetas verdes requieren registrarse con las autoridades federales. Estados Unidos contacta a los titulares de la tarjeta verde y aún desconocemos qué tipo de revisión tendrán. Pero esos titulares de la tarjeta verde de esos países pueden esperar revisiones adicionales o preguntas por parte de los funcionarios de inmigración. Empezaremos con eso. El presidente reaccionó al tiroteo en Washington, donde un guardia resultó herido. Y el hecho de que el sospechoso es un ciudadano afgano al que se le concedió asilo y que llegó al país bajo un programa de la era de Biden y luego recibió la aprobación de ese asilo ya bajo la administración de Trump. La Casa Blanca afirma que esto no pudo prevenirse por los requisitos del programa de Biden. Por eso se está ejerciendo presión sobre la administración anterior, más bien es una crítica a la administración anterior. Es decir, al final de la era de Biden, rápidamente se enviaron miles de millones de nuestro dinero, se distribuyeron en diferentes cuentas y asuntos, y se trajeron millones de verdaderos bárbaros, potenciales enemigos internos. Fueron traídos aquí a nuestro país. Se aprobó una ley que hace casi imposible deportarlos. No se les puede deportar una vez que entran. Entraron sin ser revisados, sin ningún control. Eran muchos y llegaron en aviones grandes y fue una vergüenza. Y si lo miras, verás que se aprobó una ley que casi no permite ni dejarlos entrar ni certificarlos. Es decir, tan pronto como llegaban, entraban, tenían que hacerlo y sinceramente todo eso fue un desastre. Toda la situación en Afganistán fue un desastre. Eso nunca debió haber pasado. Si hubiéramos querido ya habríamos ido. Todos estaban listos. Nos habríamos ido con fuerza, dignidad y precisión saliendo de Bagram y habríamos mantenido Bagram. Por cierto, por su estrecha relación con China, donde fabrican sus misiles. Pero cuando permitieron que la gente viniera por miles, miles y miles, cometieron un error terrible, pero ellos estaban... Trump decidió no decir que esto se hizo con el propósito de debilitar a Estados Unidos. Decidió decir que cometieron un error terrible para nosotros por sus consecuencias. ¿Qué es importante para nosotros? Lo que debe ser increíblemente importante para quienes están en Estados Unidos sin ciudadanía. Entonces el presidente redobla la apuesta diciendo: voy a suspender para siempre la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema de Estados Unidos se recupere por completo. Detendré todas las admisiones ilegales de Biden, incluidas las firmadas por Joe Biden, y deportaré a quienes no sean un verdadero activo para Estados Unidos. Sé que ya les puse este fragmento, este mensaje, pero quiero que entiendan exactamente lo que Trump está diciendo. Estamos expulsando del país a todos aquellos que no traen, que no aportan a los Estados Unidos. Impulso. Vamos a mirar más a fondo. ¿Y qué pasa si le haces daño al país? Bueno, por ejemplo, si mientes al aire, incitas a disturbios, mientes sobre lo que está pasando, ¿con eso le haces daño a Pulse Estados Unidos de América o no le haces daño a Pulse Estados Unidos de América si estás causando daño en vez de beneficio? ¿Qué te van a hacer? La respuesta es que te van a expulsar del país, a un país que ya está harto de escuchar lo basura que somos. Y eso, de personas a quienes les dimos refugio y medios para vivir. Por cierto, en vez de gastarlos en nosotros mismos y en los nuestros, y en nuestros hijos, tomen sus cosas y váyanse, y allá critiquen a quien quieran. Si es que, claro, se atreven a hablar de Putin, por ejemplo, lo mismo que aquí dicen sobre Trump. El presidente afirma que cancelará pagos a no ciudadanos, retirará la ciudadanía a migrantes que, según él, alteran la tranquilidad y deportará a extranjeros que sean una amenaza. A la seguridad. ¿Saben qué es la desnaturalización? Esto, en pocas palabras, es
la privación de la ciudadanía. Muchos pensaban que esto era imposible, pero no se trata de la ciudadanía que se obtiene al nacer. Creo que no se puede resolver, aunque todo es posible, pero pienso que no se puede, sino la que se nos otorga a usted y a mí después de que la solicitamos, lo que se llama naturalización, es decir, sobre obtener el derecho a ser ciudadano. Estados Unidos. Nadie estaba obligado a dárnoslo, nosotros mismos lo solicitamos por nuestra propia voluntad, nos lo dieron. Y ahora escuchemos a la persona que estará al frente de esta purificación de América. Hijo de inmigrantes cubanos, senador, ahora secretario de Estado, Marco Rubio, cuando me presentan a alguien que claramente apoya a una organización terrorista extranjera, los expulsamos del país. No estarás aquí. Así de simple. Qué tontería, qué absurdo es invitar a este tipo de personas a nuestro país para que participen en movimientos que aterrorizan a los estudiantes, destruyen y cierran los campus. En Estados Unidos los campus cerraron semanas y nadie asistía a clases. ¿Estamos locos? ¿Qué país permitiría esto? No deberíamos hacerlo. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? Y si vienes a este país y expresas ideas que apoyan el terrorismo, ¿deberían revocar tu tarjeta de residencia? Mira esta conversación entre Ben Shapiro y Marco Rubio, donde discuten esto. Veámosla juntos y luego lo comentamos. Primero, haz clic en el botón de suscribirte en la esquina. Queremos mantenernos en contacto. Échenle un vistazo. Es un gran paso del Departamento de Estado. Sus acciones en el Departamento de Estado son muy diferentes a las de sus predecesores. Esto incluye medidas para expulsar de Estados Unidos a los partidarios del terrorismo, no solo a quienes dicen cosas malas, sino a quienes realmente apoyan el terrorismo, cuyas acciones ayudan a verdaderos grupos terroristas. Quisiera que explicara el enfoque del Departamento de Estado respecto a los titulares de visas de estudiante y los criterios para decidir si permanecen en Estados Unidos o se van. Porque, obviamente, los opositores a la administración afirman que esto es una violación de la libertad de expresión. La gente tiene la oportunidad de decir lo que quiera. Ese no es el argumento de la administración, que no busca suprimir la libertad de expresión. Están tratando de detener otra cosa. Señores, dejé esta aclaración para el final porque es importante para que entendamos juntos la nueva política o los nuevos criterios del gobierno con respecto a aquellos que vienen aquí y apoyan. La destrucción de nuestra sociedad, la destrucción de nuestros ideales, de nuestros principios. Antes aguantábamos, como ya dije, y ahora todo Se acabó. Empecemos por lo principal. Nadie tiene derecho a una visa de estudiante para Estados Unidos. No es un derecho constitucional ni una ley. A diario, empleados consulares rechazan a personas en entrevistas por diversas razones. Creemos que va a quedarse más tiempo del permitido y que su familiar pertenece a un cartel de drogas. Negamos visas diariamente en todo el mundo por diversas razones. Nadie tiene derecho a una visa. Empecemos ahí. Porque escucho que dicen que se supone que usted tiene derecho a una visa a menos que encontremos una razón para negarla. Eso no es cierto. La carga de la prueba recae sobre usted. Usted se acerca a la ventanilla y dice: quiero estudiar en la universidad en Estados Unidos. Y en la entrevista resulta que, según usted, Hamas es un buen grupo. Probablemente no lo dejaríamos entrar. Ojalá no lo hubiéramos dejado entrar. Bien, pero supongamos que no le hacemos esa pregunta y usted entra a Estados Unidos con una visa de estudiante y de repente se hace evidente que usted considera a Hamas un buen grupo. Bueno, entonces tendríamos que cancelar su visa. Si al revisar aquí encontramos algo que habría causado la negación de su visa en el extranjero, eso es motivo para cancelarla. Eso no está en el interés de Estados Unidos, no está en nuestros intereses de política exterior, ni en los intereses de nuestra seguridad nacional. Invitar a personas a nuestras universidades que no solo van a estudiar física o ingeniería, sino también a fomentar movimientos que apoyan y justifican a organizaciones terroristas extranjeras comprometidas con la destrucción de los Estados Unidos. El asesinato y secuestro de civiles inocentes no solo en Israel, sino en cualquier lugar donde puedan alcanzarlos. Viniste a estudiar a Estados Unidos, pero decidiste protestar contra nuestras reglas. Váyanse a casa, a Bangladesh, Rumania, Zanzíbar, Kuwait y protesten de la mañana a la noche contra quien quieran. Pero aquí viniste con una visa de estudiante a estudiar, así que cállate y estudia. Y vamos a verificar si en los últimos 4 o 5 años realmente estuviste estudiando o socavando los cimientos de nuestro país.
país. Tenemos derecho a negarles las visas antes de su llegada y tenemos derecho a cancelarlas si consideramos que su presencia en nuestro país socava nuestros intereses nacionales, la seguridad y la política exterior. Eso es lo que queremos hacer. Escuche, hay otras visas de estudiante que se cancelan y eso no tiene nada que ver con nosotros. Por ejemplo, eso aplica para quienes están aquí con visa de estudiante y fueron sorprendidos conduciendo bajo los efectos del alcohol. No lo sé, es asunto del Departamento de Seguridad Nacional, pero no todos saben que al cometer un delito en Estados Unidos, automáticamente pierdes la visa. Antes no se aplicaba porque los sistemas no se cruzaban, ahora ya lo hacen. A hacerlo. Antes, si tenías una visa para Estados Unidos, o sea, no eras ciudadano, manejabas borracho, te juzgaban, te hacían algo, pero no te deportaban del país. Pero ahora sí lo harán. Y van a revisar los años anteriores para ver si hiciste algo que no deberías haber hecho, porque hay demasiada gente que vino aquí temporalmente y no necesitamos que hagan esas cosas. Bueno, digamos que golpeaste a tu novia, por ejemplo, o robaste un suéter bonito en una tienda. Citas, mon amour, mon amour. Y muchos opositores a la administración presentan un argumento más sólido, que básicamente si llegas a Estados Unidos automáticamente tienes derecho a un estatus permanente en el país. Esto se ve en todos lados. Desde las acciones de la administración de Trump para cancelar el estatus de protección temporal para los que entraron masivamente bajo Biden, hasta la resistencia al Departamento de Seguridad Nacional o al Departamento de Estado que están tomando medidas respecto a decenas de millones, posiblemente inmigrantes ilegales traídos al país por la administración de Biden. Se asume erróneamente que cualquier persona tiene derecho a entrar y quedarse permanentemente en Estados Unidos. Sociedad. Y creo que eso explica por qué tuvimos una crisis migratoria y existía la creencia de que sí, todos ellos lo dirían. Creemos que, por supuesto, se necesitan leyes migratorias, pero si lograste entrar a Estados Unidos, se te debería permitir quedarte. Si llegaste aquí ilegalmente, no importa cómo, se te debería permitir quedarte. Creo que este enfoque que se manifiesta en estos casos explica por qué 12, 13, 14, 20 millones de personas han entrado ilegalmente al país en los últimos años debido a este tipo de pensamiento. Sí, tenemos leyes migratorias, pero no las cumplimos. En cuanto entras, se te permite quedarte aquí indefinidamente y tenemos una especie de obligación de aceptarte en el país. Esa mentalidad causó la crisis y la gente lo sabe. Todo se debe a los incentivos. Bajo Joe Biden, muchos pensaban que al cruzar la frontera podrían quedarse. En más del 90% de los casos tenían razón, por eso más personas venían. Ahora nadie viene por una razón. ¿Saben cuál es uno de mis problemas actuales con Centroamérica y el hemisferio occidental? Las devoluciones. Muchos venían, pero al ver que Trump hablaba en serio, se regresaron y ahora esos países se quejan. Se quedaron atascados conmigo. Ustedes permitieron su paso por años, ahora se quedaron con ellos. Pero eso realmente está pasando. ¿Por qué? Porque ya no hay incentivos para venir, no hay incentivos para venir. Eso fue un éxito. Es la frontera más segura que hemos tenido en mi vida, si lo piensas bien. No solo hay gente allí, sino que ya no vienen porque el presidente toma en serio nuestras políticas de inmigración. Leyes, espero que todo quede claro. Todavía no está claro el aspecto legal, pero la tarea de la administración es expulsar del país a todos los que llegaron y violan nuestras leyes o que se dedican a la agitación. Organizaciones, ideas e ideologías que apoyan y son hostiles a los Estados Unidos de América. ¿Para qué te necesitamos aquí? Puedes apoyar lo que quieras en tu casa o donde sea, excepto aquí, en nuestra casa. No vas a apoyar eso aquí. Mira, cuando vengas a nuestra casa, por favor, sigue nuestras reglas. O lárgate, por favor, tienes una salida. Nadie te está obligando a nada. Si no quieres, vete a tu casa. A mí personalmente me gusta esta idea. Me gusta, lo sienten, por eso les cuento que me gusta. Si quieren recibir contenido importante a tiempo, suscríbanse y denle clic a la campanita. Esto, como resultó, es muy importante y diariamente recibirán las noticias principales de Estados Unidos y de todo lo relacionado con Estados Unidos. Gracias, gracias.